Bienvenidos a La Noche TV y a nuestro especial de terror psicológico. Soy Dani y hoy les presentamos 4 manicomios más escalofriantes de la historia, lugares donde la locura y el miedo se mezclan en historias que desafían la cordura misma. Comencemos. El Hospital Estatal de Trans-Allegheny. En el corazón de Virginia Occidental, Estados Unidos, se alza un edificio cuyo solo nombre evoca escalofríos: el Hospital Estatal de Trans-Allegheny. Su historia está impregnada de prácticas aterradoras y secretos que han perdurado a lo largo de los años. Lo primero que destaca de este lugar es su ubicación, extendiéndose sobre una vasta propiedad de 666 hectáreas, un número cargado de simbolismo oscuro, lo que ha alimentado teorías sobre la naturaleza maldita de este hospital. Construido en 1858, el hospital fue diseñado para albergar a un máximo de 250 pacientes. Sin embargo, con el tiempo, su capacidad se vio desbordada, albergando a más de 2.400 almas desesperadas en su apogeo. Este hacinamiento extremo convirtió el hospital en un verdadero calvario. Dentro de sus lúgubres muros, se practicó uno de los procedimientos más bárbaros de la medicina del siglo XX, la lobotomía, popularizada por el siniestro Dr. Walter Freeman durante las décadas de 1940 y 1950. Este procedimiento consistía en cortar las conexiones de la parte frontal del cerebro para calmar a los pacientes más violentos o difíciles. Trans-Allegheny se convirtió en uno de los centros donde Freeman llevó a cabo más de 4.000 lobotomías, muchas de ellas realizadas en este mismo lugar. Estas operaciones eran una tortura en sí mismas. Se usaban instrumentos rudimentarios, como un picahielos, que se introducían en el cerebro a través del ojo, sin anestesia, dejando a los pacientes en un estado catatónico, cuando no los llevaba directamente a la muerte. Walter Freeman, a menudo llamado el cirujano del picahielos, no era un cirujano en el sentido tradicional, sino un neurólogo sin formación quirúrgica formal. Sin embargo, se consideraba a sí mismo un innovador y un salvador de las mentes perturbadas. Freeman desarrolló la lobotomía transorbital, un procedimiento tan brutal como sencillo en su ejecución. Armado con un picahielos de cocina, Freeman realizaba la lobotomía sin necesidad de un quirófano. Ingresaba el instrumento a través de la cuenca ocular del paciente, perforando el hueso delgado que separa el ojo del cerebro y cortando las fibras nerviosas que conectaban el lóbulo frontal con el resto del cerebro. Freeman, obsesionado con los números y la eficiencia, a menudo realizaba decenas de lobotomías en un solo día, a veces superando las 20 intervenciones diarias. Ignoraba los gritos de los pacientes, considerando los simples ruidos de fondo, mientras manipulaba sus cerebros. Pero el horror en Trans-Allegheny no se limitaba a los experimentos médicos. Uno de los lugares más infames dentro del hospital era la sala de asesinatos de la cama. En este cuarto oscuro y opresivo, se confinaban a los pacientes más peligrosos y violentos, y allí se produjeron actos de crueldad inimaginable. Una de las historias más perturbadoras cuenta cómo 2 pacientes, en un ataque de furia incontrolable, asesinaron brutalmente a su compañero de cuarto. Lo estrangularon con una sábana y, al fallar en su intento de colgarlo de una tubería, decidieron aplastarle el cráneo con la estructura metálica de una cama. Este asesinato dejó una cicatriz imborrable en la historia del hospital y ha dado lugar a relatos de actividad paranormal que aún persisten. El asilo de lunáticos de Bethlehem. Londres, Inglaterra, una ciudad envuelta en neblina y leyendas, alberga uno de los lugares más infames de la historia, el asilo de lunáticos de Bethlehem. Un hombre que desde sus primeros días ha infundido terror, conocido popularmente como la Casa de los Locos. Este asilo es un símbolo de la oscuridad que ha marcado el tratamiento de la enfermedad mental a lo largo de los siglos. En el antiguo Egipto y otras culturas ancestrales, las perturbaciones mentales no eran vistas como enfermedades, sino como castigos divinos o posesiones demoníacas, que solo podían ser exorcizadas a través de oscuros rituales y prácticas ocultas. Con el paso de los siglos,
Estas creencias arraigaron profundamente, dando origen a lugares que serían los precursores de los hospitales psiquiátricos modernos. En Damasco, hacia el año 700 después de Cristo, los árabes intentaron algo inédito: brindar atención a los llamados espíritus débiles. En Europa, en cambio, la comprensión de estos padecimientos seguía siendo tan turbia como las aguas de sus ríos más oscuros. Durante la Edad Media, el continente se vio sumido en una época de superstición y terror, donde la ignorancia alimentaba las llamas de la Inquisición. La caza de brujas se extendió como una peste, y aquellos acusados de pactar con el diablo o de poseer poderes sobrenaturales fueron perseguidos, torturados y ejecutados con una crueldad implacable. Hombres y mujeres que sufrían de trastornos mentales, cuyas mentes se desmoronaban bajo el peso de enfermedades que la ciencia aún no comprendía, eran frecuentemente catalogados como poseídos o servidores de fuerzas malignas. Los gritos de los torturados resonaban en los calabozos, mientras que la iglesia, convencida de su cruzada contra el mal, veía en cada comportamiento anormal la mano del demonio. Aquellos desafortunados que sobrevivían a los juicios y a la tortura, o aquellos cuyas conductas no podían ser encajadas en las normas de la sociedad, eran a menudo enviados a instituciones como Bethlehem. En este sitio, los llamados locos encontraron un destino que, aunque no implicaba la hoguera, tampoco ofrecía consuelo ni redención. El nombre de Bethlehem comenzó a resonar en la mente de los londinenses como un lugar maldito, un abismo donde los desafortunados eran enviados a pudrirse en cadenas. Se dice que la trepanación, una práctica espeluznante en la que se perforaba el cráneo de los pacientes, era común aquí. Su existencia en Bethlehem era peor que la muerte. Uno de los aspectos más perturbadores de Bethlehem fue la exhibición pública de sus pacientes. En un siniestro espectáculo, la élite londinense pagaba para ver las atrocidades que se cometían en su interior, como la sangría, la inserción de agujas, todo en nombre de la medicina. El sufrimiento humano se había convertido en entretenimiento y Bethlehem en una atracción macabra. Hoy el hospital de Bethlehem sigue existiendo, pero los fantasmas de su pasado aún rondan sus antiguos pasillos. Lo que comenzó como un intento de curar se convirtió en un símbolo de crueldad y desesperación. Hospital Estatal de Oregón. Fundado en 1883, el Hospital Estatal de Oregón fue concebido para ser un refugio para aquellos atrapados en la tormenta de sus propias mentes. Sin embargo, lo que comienza como una esperanza para muchos, se convirtió en un lugar de hacinamiento y crueldad. Con el tiempo, el número de pacientes se disparó, alcanzando más de 2.700 personas, y las condiciones se volvieron insostenibles. La historia del hospital está marcada por prácticas médicas brutalmente controvertidas, como el uso intensivo de electroshocks, como un tratamiento estándar para pacientes con enfermedades mentales. Estas descargas eléctricas aplicadas con frecuencia y sin anestesia dejaban a los pacientes en un estado de convulsión o con daños cerebrales. Estas técnicas primitivas se justificaban bajo el oscuro nombre del doctor Henry Cotton, quien promovía estos procedimientos a pesar de sus devastadoras consecuencias. Aunque su trabajo se centró principalmente en el Hospital Estatal de New Jersey, su enfoque tuvo un impacto más amplio, influenciando los métodos de tratamiento en varias instituciones, incluido el Hospital Estatal de Oregón. Henry Cotton creía que las enfermedades mentales eran causadas por infecciones ocultas en el cuerpo. Su solución radical era la eliminación de los dientes, las amígdalas, los senos nasales e incluso partes del intestino de los pacientes, en un intento por curarlos de su locura. Aunque estas prácticas se llevaron a cabo principalmente en New Jersey, el legado del Dr. Cotton y su influencia en la psiquiatría de principios del siglo XX dejaron una marca que nunca se olvidaría. Pacientes que ingresaban con esperanzas de recuperación a menudo salían peor de lo que llegaron, sometidos a tratamientos que hoy en día serían considerados bárbaros. El 22 de agosto de 1969, un incendio devastador arrasó gran parte del Hospital Estatal de Oregón. El fuego no solo destruyó el edificio, sino que también incineró documentos cruciales que podrían haber revelado más sobre las atrocidades cometidas allí. Oficialmente, el incendio fue un accidente, pero las sombras del misterio parecen envolver este evento. ¿Podría el incendio haber sido una maniobra para borrar evidencia de abusos y experimentos inhumanos? La pérdida de registros alimenta especulaciones sobre posibles encubrimientos. A su vez, una de las tragedias más espeluznantes del Hospital Estatal de Oregón
ocurrió el 18 de noviembre de 1942. Durante el servicio de cena, un lote de huevos revueltos envenenados fue servido a los pacientes y al personal. Casi inmediatamente después de comer, los comensales comenzaron a colapsar, vomitando sangre y retorciéndose en agonía. La investigación reveló que un paciente que trabajaba en la cocina había sido enviado a comprar leche en polvo, pero en su lugar regresó con fluoruro de sodio, un veneno para ratas. La mezcla con los huevos provocó la muerte de 47 pacientes y causó intoxicación alimentaria en otros 263. Tras el incendio y el incidente de los huevos envenenados, el Hospital Estatal de Oregón cerró sus puertas en 1982, pero su legado de terror sigue vivo. Los rumores sobre experimentos médicos no éticos y abusos continuaron. El Museo del Hospital, aunque intenta documentar la historia, también deja preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió en el manicomio de Oregón. El Manicomio General La Castañeda. 1910. A las afueras de la Ciudad de México, un hospital psiquiátrico se convertiría en leyenda. La Castañeda. Este hospital psiquiátrico fue diseñado con la intención de ser un símbolo de modernidad, donde los enfermos mentales recibirían los mejores cuidados. Con capacidad inicial para 600 pacientes, la Castañeda rápidamente fue desbordada por miles de personas, indigentes, criminales, enfermos mentales y aquellos que simplemente no encajaban en la sociedad. En su interior, el hacinamiento, el maltrato y los métodos terapéuticos brutales transformaron el hospital en un lugar de desesperación. Electroshocks, lobotomías y baños helados eran prácticas comunes, y los gritos de los pacientes resonaban en los largos pasillos como ecos de sufrimiento. Uno de los casos más recordados es el de una mujer que, tras haber perdido la razón, fue recluida en la Castañeda. Pasó años en total oscuridad, su cuerpo deteriorándose lentamente por falta de cuidados. Cuando finalmente la liberaron, su piel se había vuelto tan pálida que los guardias juraban que parecía un espectro. Nadie sabe si murió dentro de los muros del hospital o si su espíritu aún ronda por las ruinas. Sin embargo, el verdadero misterio de la Castañeda comenzó con su demolición en 1968. Cuando el hospital cerró sus puertas, los expedientes de cientos de pacientes desaparecieron y hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió con ellos. Algunos creen que fueron trasladados a otras instituciones, pero los registros oficiales no concuerdan. ¿Dónde están esos pacientes que alguna vez caminaron por esos pasillos? ¿Fueron víctimas de experimentos médicos no documentados o de algo aún más siniestro? Durante la demolición, los trabajadores aseguraron haber visto figuras extrañas moverse entre los escombros. Voces que no deberían estar allí se escucharon en la oscuridad, y puertas que debían permanecer cerradas se abrían por sí solas. La Castañeda no solo alberga la locura, también ocultó secretos que quizás jamás saldrán a la luz. ¿Qué sucedió realmente con los desaparecidos? ¿Por qué tantos misterios siguen sin respuestas? Estas fueron las 4 historias más desconcertantes de los manicomios. Si te apasionan los misterios más oscuros y quieres descubrir más secretos olvidados, no olvides suscribirte a La Noche TV, dale like y comparte, y acompáñanos en este viaje a lo más profundo de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.